del caso, respetar íntegramente las estrategias de todos los intervinientes para efectuar sus alegaciones de clausura, en el entendido que ellas están debidamente legitimados en el artículo 338 del Código Procesal Penal, que estima que las alegaciones de clausura deben ser expedidas en un tiempo acorde a la duración del juicio, cuyo es el caso. Este es un juicio que se ha prolongado por bastante tiempo, mucho más ya de un año, y en que se ha establecido la duración de las alegaciones de clausura por cada uno de los intervinientes sin que exista al respecto ninguna observación. Y en este entendido, este estrado es respetuoso, como dije, de la estrategia y de las conexiones que puedan hacer los intervinientes en el objeto de dar a conocer sus conclusiones. Podemos continuar entonces. Seguimos, señora fiscal, con su alegación. Ahora sí. Muchas gracias, ahora sí continúo, estaba sin audio. Continuando entonces con esta cronología de hechos, nos trasladamos mediante la prueba rendida al 31 de julio del año 2012. Le pido al tribunal que nos centremos entonces en un correo electrónico incorporado desde la evidencia material número 12, con fecha 22 de abril del año 2019, y que corresponde ciertamente a una cadena de correos electrónicos cuyo asunto es presupuesto Día del Niño Marta Isasi. Ese es el asunto del correo más antiguo en fecha y hora, y luego la cadena de correos continúa bajo el asunto presupuesto. El 31 de julio, desde una cuenta de correo electrónico gabinete Marta Isasi, gabinete@martaisasi.cl, a las 7:03 p.m., se remite un correo electrónico a misasiv@gmail.com que dice: envío los solicitados saludos, con un documento, con 2 documentos adjuntos. Posteriormente, el mismo día 31 de julio del año 2012, la acusada Marta Isasi Barbieri, desde la dirección misasiv@gmail.com, remite a fmujica@corpesca.cl, asunto presupuesto, los 2 archivos adjuntos, con el texto: adjunto presupuesto detallado. Al final sale el monto y agrega: además, nuevamente de forma separada, va presupuesto de confites. De estos requiero, y ahí explica qué tipo de caramelos, ligado con el correo anterior, 140 cajas de saquitos fruta y 10 cajas de yogueta surtida. Y explica solo estos 2 tipos de caramelos. Muchas gracias, a la espera del procedimiento. Saludos, Marta. Este correo es reenviado a su vez el mismo 31 de julio del año 2012 a las 10:09 p.m. a Miguel Ángel Escobar. El asunto ahora es forward presupuesto y dice: MA estudia el mecanismo de pago, y hablamos mañana. Las conversaciones, entonces, en torno a este requerimiento de beneficio económico se continúan el 1 de agosto del año 2012. Conforme correo electrónico proveniente de la bandeja de entrada de Francisco Mujica Ortúzar, gerente general de Corpesca, quien va copiado en este correo es obtenido desde la evidencia material 12 e incorporado el 25 de abril del año 2019,
Escobar se dirige ahora a Marta Isasi Barbieri y le indica: estimada Martita, expresión de familiaridad respecto de la cual el testigo Escobar incluso expresó excusas en el mismo tribunal. Le dice Martita, junto con saludarla, y por instrucciones de don Francisco, agregamos es Francisco Mujica, le agradeceré indicarle al proveedor contactarse conmigo, le entrega el teléfono para proceder a la brevedad conforme a lo instruido. Queda además atento a cualquier consulta y firma Miguel Ángel Escobar Silva, Corpesca S.A. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que dijo en este juicio Miguel Ángel Escobar en torno a estos correos? Lo primero, recordó que fue Francisco Mujica Ortúzar, gerente general de Corpesca, que él le envía estos presupuestos. Señala tener conocimiento que se trata de una actividad apoyada, esa es la expresión que utiliza el testigo, por Isasi, quien, preguntado por la Fiscalía, era diputada a la fecha en que estas comunicaciones se dan. Indica, explicando qué significa que era una actividad apoyada por Isasi, que era ella quien impulsaba la actividad. Indica además que el pago se hace por su propio visto bueno, por sus propias instrucciones. Sin embargo, a Escobar Silva no le consta, según lo que dijo en este juicio, no le consta si la actividad se hizo o no se hizo, aunque cree que sí se hizo. Indica que siempre entendió, pero no se le manifestó con claridad, pero él siempre entendió que era una actividad ligada a los niños. Señala que la indicación de pagar, la decisión de pagar, corresponde a Francisco Mujica. Señala en este estrado que no recibió información sobre los servicios prestados. Señala que Mujica, más bien que no recuerda si es que Mujica le preguntó o no por la realización de los servicios. Pero sí recordó que Francisco Mujica le pide que le remita la factura, pero varios meses después. ¿En qué fecha? El 13 de mayo del año 2013, como consta de correo electrónico incorporado desde la evidencia material número 12, el 25 de abril del 2014, que, como el tribunal recordará, es un correo a Francisco Mujica Ortúzar, a su dirección todavía con la extensión corpesca.cl, donde se adjunta la factura bajo el asunto lo solicitado, sin tener este correo electrónico ningún texto. Si bien Escobar no recuerda qué circunstancias rodeaban esta fecha, 13 de mayo del año 2013, ocurre que este envío podemos sostener a la vuelta de este juicio y con la prueba rendida que el lunes 13 de mayo del año 2013 es el día lunes inmediatamente siguiente a la publicación del 10 de mayo del 2013 en el diario CIPER, que incluía la publicación de la grabación incorporada como otro medio de prueba número 9, en que Mujica reconocía haber financiado a Marta Isasi y a otros más, y además es el día inmediatamente anterior a la carta renuncia de Francisco Mujica. Nos referimos a la documental número 14, incorporada el 29 de abril del 2019. Es decir, ese día lunes 13 de mayo, después de develado el escándalo y un día antes de renunciar, Francisco Mujica le pide la remisión de esta factura.
Circunscripción temporal de los hechos entre el 3 de julio de 2012 y finalmente hasta el 6 de agosto del año 2012, que corresponde al timbre de pago de la factura, como veremos más adelante. Hacemos aquí un paréntesis. Mientras se interrogaba a Miguel Ángel Escobar Silva respecto de estos correos y entregaba las respuestas que acabamos de indicar, se le pregunta por la Fiscalía acto seguido: señor Escobar, a esa fecha, julio del 2012, ¿estaba vigente el Código de Ética? Y Escobar responde que sí. Esa fecha sí la recordaba. Se le pregunta si es efectivo que en el Código de Ética se preveía un límite máximo a las donaciones. Y responde que sí. Se le pregunta luego si es que el pago cursado a requerimiento de Francisco Mujica, por instrucción de Francisco Mujica, para esta actividad a favor de los niños, corresponde en definitiva, a una donación superior a ese monto máximo previsto en el Código de Ética, y ahí la respuesta ya no es tajante, la respuesta es más bien evasiva, y lo que dice es que él entendió que era para apoyar a los niños. Esa era mi motivación, dice, revistiendo entonces esta conducta ejecutada como gerente de flota de Corpesca en una motivación altruista personal. Esa era mi motivación, apoyar a los niños. Era una donación, concluye y cierra, en beneficio para los niños. Le preguntamos entonces, ¿sabe usted si esta actividad fue directamente a favor de niños, a favor de organizaciones benéficas, promotoras de infancia? Dijo que no lo sabe. Le preguntamos si fue informado sobre el número de niños que participan en estas actividades. Dijo que tampoco fue informado. Le pide entonces, cerrando este paréntesis, le pide entonces el 1 de agosto a Marta Isasi que el proveedor se ponga en contacto con él. Hablamos de Escobar Silva. La factura, decíamos, es emitida el mismo día 1 de agosto del 2012 y es pagada el 6 de agosto del 2012 y se corresponde con esa factura adjunta al correo ya referido, pero además de esa factura se corresponde con la documental 472, letra D, incorporada el 7 de junio del año 2019. Perdón, documental. ¿Perdón, señoría? No le alcanzamos a escuchar. El número de la documental. 472, letra D, sí, incorporada el 7 de junio del 2019. Gracias. El monto final que se lee en esta factura son 11 millones de pesos y fracción, coincidente con la declaración que hace la acusada Isasi en el correo ya revisado: me pasé drásticamente de los otros. La glosa, el servicio prestado que consta en esa factura de 1 de agosto del 2012 es premiación anual. Servicios afines a las posibilidades contables de Corpesca en los términos instruidos por Francisco Mujica a Miguel Ángel Escobar Silva. 1 de agosto del 2012. Como una suerte de intento de crear una realidad paralela, la defensa de Corpesca produjo, desde la evidencia material número 12, el 15 de septiembre del año 2009, un correo electrónico. Correo electrónico de Jaime Ortiz, a esa fecha supuestamente
primer encargado de prevención o de cumplimiento de Corpesca, a Eric Van Canel, con copia a Raúl Feliu, de la misma fecha, 1 de agosto del 2012, donde se cita una reunión previa para un trabajo de auditoría en terreno. Controles, supuestos controles que fluyen por un lado, mientras por otro, por instrucción del gerente general, el gerente de flota de Iquique pagaba beneficios económicos a una diputada de la República en plena tramitación de la ley de pesca. La historia en torno a esta solicitación y pago, a esta segunda fórmula para la obtención de beneficios económicos de la acusada Isasi, se cierra con la declaración de Gunther Siller el 7 de junio del año 2019. Él reconoce ser dueño de BSG y de Productora Lineal. En el marco de la declaración del testigo Siller le es expuesto este presupuesto de Lineal que se titulaba Día el Niño Pica, que alcanzaba a la suma de 7.810.000 pesos más IVA y que corresponde a la documental 498, doble letra A, número 2. El tribunal va a poder comprobar, o ya pudo comprobar, que el documento es exacto, aquel remitido por Zavala, desde el correo de Zavala a Mujica y por Mujica a Escobar. Siller lo reconoce, Siller dice que es un presupuesto que le solicita Esteban Zavala porque se conocen de la universidad y es un presupuesto pagado por Corpesca. Pagado por Corpesca. Se le exhibe luego la factura, documento 472 letra D, incorporado, como dijimos, el 7 de junio del 2019, y el tribunal va a poder comprobar además que ese mismo documento es el mismo remitido el 13 de mayo del 2013 a Francisco Mujica por Miguel Ángel Escobar. De esta factura de BSG, cabe destacar que Gunther Siller no recordaba el monto. De hecho, inicialmente refiere que muy probablemente los trabajos realizados dieron lugar a un monto inferior al contenido en el presupuesto. Sin embargo, al momento de enfrentarse a la factura, dice que ese es el monto que le fue pagado por Corpesca. Dice, en cambio, que no es su letra, que probablemente lo llenó alguien del área de finanzas, que Zavala lo lleva a Corpesca para estos efectos y que nunca se realizó esta premiación anual, este servicio afín a las posibilidades contables de Corpesca. En un intento, como decíamos, por dar cierto contenido, cierta corroboración a lo expuesto por la acusada, recordemos que la versión de la acusada es que ella pide dulces, esa es su petición que siempre hace a todas las empresas de la región, no recibimos en este juicio ni una sola prueba de alguna solicitud a alguna otra empresa, pero es lo que la acusada sostiene. La defensa presentó a la testigo señora Claudia Ramos. Ella reitera, ¿no es cierto?, en parte estas afirmaciones de la acusada Isasi, pero en lo que nos ocupa, dice que el 2012, Isasi le pide a Corpesca financiar la producción y Corpesca accede. Y con otras empresas se obtienen los dulces. En síntesis, los dineros pagados por Corpesca fueron solicitados por Orpis Buchón como senador, fueron solicitados por Marta Isasi como diputada, mientras ejercían una función pública, a cambio de que en ejercicio de esas funciones actuaran en directo beneficio e interés de Corpesca, como emisarios y representantes tanto en el Parlamento como ante otras autoridades de carácter administrativo, en materias relacionadas con la actividad pesquera en que tuvieran que intervenir en razón de su cargo, sin que estos funcionarios develaran, en definitiva, el interés que mantenían por esta ligazón con Corpesca y, por ende, se vieran obligados a revelar ese interés y abstenerse de intervenir. Esto, en definitiva, sus señorías, nos lleva entonces al cuarto y quinto eje del delito de cohecho.
perdón, no sé si es mi internet, pero se me quedaron congeladas varias imágenes. ¿Cuál será? Sí, es su internet. Al parecer sí, señora fiscal. Sí, la suya. Voy a revisar. Sí. Sí, voy a revisar porque se me quedó congelada la imagen del estrado. Sí, y nosotros advertimos que usted quedó congelada. ¿Todo congelado también? Ya, La imagen se congela. Sí, ya. Entonces, parece que es la internet nuestra. Voy a ver si, voy a pedir un exactamente. receso para ver si pueden venir a revisarla. Está usted congelada. Sí, eso voy a tratar. Ya. Ya. Señorías, disculpe, me aparece el anuncio de que la internet está inestable. Lo consulté con Jaime y Rodrigo y también están en la misma situación. Voy a salir y volver a ingresar como alternativa para poder continuar y si no, pediría un receso de 10 minutos para llamar al técnico. La esperamos. O trasladarme al tribunal si el tribunal lo estima. Estamos en el centro de Perfecto. justicia, así que no hay inconveniente. Voy a salir y a ingresar entonces. Ah, están aquí. Gracias. Tranquila, fiscal.
El artículo 8, inciso primero de la Constitución Política de la República, nos recuerda el deber de todo funcionario público de dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas nuestras actuaciones. A su vez, el artículo 6 de la Constitución Política obliga a que los órganos del Estado sometan su accionar a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. De la sola lectura de estas dos disposiciones constitucionales citadas, artículo 8, inciso primero, artículo 6, es posible establecer que existe un primer deber, una primera obligación a la cual se sujetan los acusados como autoridades públicas, que es el deber de probidad, y un segundo deber, que es su tributo, su sujeción al principio de legalidad en sus actuaciones públicas. Estos deberes de rango constitucional tienen su aterrizaje, tienen su anclaje en diversas disposiciones orgánico-constitucionales de las distintas entidades públicas. Y en el caso particular del Congreso Nacional, normas a las cuales estaban ligados, obligados ambos acusados, desde que prestan juramento como senador uno, como diputada la otra, se encuentran entonces en el artículo 5, letra A, y 5, letra B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Y estas normas orgánico-constitucionales, a su vez, decantan, aterrizan en disposiciones reglamentarias. El artículo 8 del reglamento del Senado sujeta, ¿no es cierto?, a los senadores al deber de ejercer sus funciones con pleno respeto al principio de probidad, que mandata, decíamos, un desempeño honesto y leal con preeminencia del interés general sobre el particular, debiendo abstenerse de promover o votar cualquier asunto en el que tengan interés directo. Por su parte, el artículo 32 del reglamento de la Cámara de Diputados, al momento de prever la incorporación de los diputados a la Cámara y su juramento, se les pide jurar o prometer guardar la Constitución, el desempeño fiel y leal del cargo confiado por la nación y consultar en el ejercicio de sus funciones sus verdaderos intereses, además de guardar sigilo de aquello que se trate en sesiones secretas. Volviendo a la Ley Orgánica Constitucional, particularmente el artículo 5b de la Ley Orgánica Constitucional, que vincula obligatoriamente a ambos acusados, se establece que los miembros de cada una de las cámaras, por si alguna duda existiera sobre el carácter obligatorio para diputados y senadores, no pueden promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado consanguinidad o segundo de afinidad, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Y agrega una norma de excepción que pueden eventualmente participar en el debate advirtiendo previamente el interés, es decir, revelando el interés, y que este impedimento no regirá en asuntos de índole general que interesen a un gremio, profesión, industria o comercio al que pertenezcan. Estas reglas constitucionales, estas reglas orgánico-constitucionales, tienen también un refuerzo en el artículo 60 de la Constitución, que ya mencionamos, y que se refiere a esta sanción ante aquellos parlamentarios que oficien o actúen como agentes de terceros. Esta normativa, esta arquitectura normativa, supone ser el encuadre, ser el marco dentro del cual válidamente los acusados como autoridades públicas pueden y deben desempeñarse. Supone, por lo tanto, un marco de validez para el desarrollo de sus actividades y constituye, por cierto,
un baremo contra el cual se puede medir la conformidad o la ausencia de conformidad frente a la configuración del tipo penal de cohecho agravado del artículo 248 bis del Código Penal. Me permito citar: el objeto de esta normativa es evitar que las personas que tienen incidencia en la toma de decisión respecto de todos los ciudadanos tengan los menos conflictos de interés posible y que, si estos existen, sean conocidos. Evitar los conflictos de interés. Esta cita no corresponde a algún texto dogmático. Esta cita corresponde a la deposición del testigo Miguel Landeros, secretario general de la Cámara de Diputados, testigo número 89, si mal no recuerdo, del auto de apertura, y el número 19 en prestar declaración ante sus señorías, sin contar las declaraciones de los acusados, todo ello los días 24 y 25 de junio del año 2019. El testigo Landeros, cuando es consultado acerca de las inhabilidades, expuso, primero, que dicha regla sobre inhabilitarse cuando se tenga un interés data desde el reglamento del año 1846, donde se establece que ni diputados ni senadores pueden participar en proyectos que afecten sus intereses o de sus familiares por afinidad o consanguinidad. Indica que esta regla, ya existente en el reglamento desde mediados del siglo XIX, es elevada a la Ley Orgánica Constitucional en el artículo 5 ya referido. Y por lo tanto explica que bajo esa norma pueden participar en el debate, pero revelando este interés, por lo tanto haciendo primar el principio de transparencia. Indicó el testigo que, si bien existe un pronunciamiento de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, Comisión de Ética de la cual refirió haber sido su secretario por largos años, un pronunciamiento del mes de noviembre del 2012, a raíz de un proyecto de ley, recordará el tribunal, sobre fumadores, resolución del Comité de Ética, de la Comisión de Ética, que señala que los diputados debían ser más específicos en la constancia, es categórico en señalar que el deber de sujetarse a esta prevención de los conflictos de intereses, abstenerse o participar previa revelación, proviene de antes. Y lo que hace esta resolución es determinar que el conflicto de interés debe ser de una envergadura tal que afecte la decisión del interpelado. Y para explicar el alcance de esta definición tomada por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, recordará el tribunal, un ejemplo en primera persona. Se pone él, Miguel Landeros, como ejemplo. Y él dice: yo tengo una hija en aduana y por lo tanto no participo en nada relacionado con la planta de aduanas, porque ello impacta directamente en los intereses de su hija. A propósito de la ley de pesca, el testigo señor Landeros dijo no recordar que algún parlamentario se haya inhabilitado a propósito de la discusión de la ley de pesca, pero, agregó, las inhabilitaciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 5b son de normal ocurrencia y que la Comisión de Ética ha establecido en varios dictámenes o resoluciones la posibilidad de perseguir responsabilidad cuando la falta de sujeción a esta regla de deber ser, a esta obligación que determina la forma correcta y legal de cumplimiento de sus funciones, no se haya respetado.
refiriéndose este mismo testigo con detalle a propósito de los hechos acreditados ante la Comisión de Ética y que determinaron sanción para la acusada Marta Isasi, explica, recurriendo ahora a la regulación del artículo 5A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, explica por qué razón, y esto nos sirve para ilustrar este concepto de interés, explica por qué razón no puede intervenir como asesor de un parlamentario algún representante de un incumbente o de un interesado particular. Lo cual, insistimos, esta afirmación del testigo nos sirve para delimitar este conflicto, este interés más bien en conflicto que contiene la regla de prohibición bajo análisis. ¿Y qué dice el testigo? Dice que como el artículo 5A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional define el deber de probidad como una entrega leal y honesta al cargo, aquello que supone, como recoge el reglamento, como recoge también el Código de Ética de la Cámara, la preeminencia del interés general sobre el particular. De eso estamos hablando. Este interés particular puede ser, en opinión del testigo, todavía dialogando en torno a esta interpretación casi original, digamos, que entrega el testigo Miguel Landeros, indica que este interés particular puede ser económico o puede ser un interés también de otra naturaleza. Y puso el testigo como ejemplo el caso de un profesor universitario o de un parlamentario que desarrolle labores de docencia universitaria en el ámbito de temas de educación. Pero puntualiza, presentar como asesor a quien en realidad no lo es, tratándose además de personas que, por el contrario, son empleados de una compañía pesquera incumbente en la regulación que específicamente se está discutiendo y que representa un interés particular, obviamente, continúa Landeros, estaría desvirtuando el principio de entrega honesta y leal que exige la Cámara de Diputados. Y termina, no solo a los diputados, sino a todos los que trabajamos en ella. Este concepto de interés no es ajeno, no es exorbitante a la materia penal, al conocimiento propio del derecho penal. Es del caso que, por ejemplo, el delito del artículo 240 del Código Penal, que se inserta también dentro del ámbito de los delitos de corrupción, hablamos de la negociación incompatible, también refiere este concepto de interés, tanto desde la perspectiva de tomar interés como dar interés. El profesor Mañalit, en su artículo, precisamente sobre el delito de negociación incompatible, recoge que la doctrina ha sostenido, en lo que respecta a la naturaleza del interés particular, propio o ajeno, a cuyo favorecimiento se orienta la intervención del funcionario público en este tipo penal del artículo 240, debe ser un interés de índole económica. Es decir, acá en materia penal se aparta de alguna forma de esta interpretación para los efectos éticos que refería Miguel Landeros. Y recoge que esta misma apreciación es entendida, entre otros, por Rodríguez, Soler, también por Echeverri, Garrido, Politov, Matus Ramírez, Rodríguez y Osandón, entre los nacionales. Esta circunscripción al interés económico cuadra perfectamente con el presente caso, toda vez que el interés privilegiado por ambos acusados es un interés de corte económico, marcado y determinado por los beneficios económicos solicitados y pagados por Corpesca, de acuerdo a la referencia probatoria a la cual ya hemos hecho mención. Se trata de un interés económico, de un interés no revelado, que mantenían con la compañía y que entraba en conflicto con el desempeño honesto y leal de los cargos que se determinan
por el voto popular. Como instrumento de interpretación de la norma de deber ser infringida, cabe indicar, su señoría, que en el ámbito de las obligaciones de funcionarios públicos existen normas de revelación de los intereses. Recordaremos que la ley 20.088, de 5 de enero del 2006, junto con ampliar a otros funcionarios el deber de informar, de declarar juradamente los intereses, hace extensiva esta declaración también al patrimonio, fortaleciendo en consecuencia, y como consta de la historia del establecimiento de la norma, los principios de probidad y el principio de transparencia de la función pública. Esta norma incorpora además el delito de enriquecimiento ilícito del artículo 241 bis. Y por esa razón, la historia del establecimiento de esta norma resulta relevante para la interpretación de preceptos de carácter penal. Cabe mencionar que el establecimiento de esta sanción penal del enriquecimiento ilícito ahora surge por introducción en el marco de la discusión parlamentaria de la ley 20.088, surge como la incorporación, entonces, la introducción en el marco de esta discusión parlamentaria de una moción proveniente de la Cámara de Diputados del año 1999, insertándose en la historia del artículo 12 de la ley 20.088, que es el que da lugar a la norma penal de enriquecimiento ilícito del artículo 241 bis. ¿Quiénes fueron sus autores? Sus autores fueron los entonces diputados Antonella Charafia, Alejandro Navarro, Laura Soto, Isabel Allende, Jaime Jiménez, Jaime Mulet, Sarko Lutzit, Eliana Caraval, Aldo Cornejo y el entonces diputado Jaime Orpiz Butrón. En la discusión en particular de la norma del artículo 12 de la ley 20.088, que incorpora precisamente el delito de enriquecimiento ilícito al sistema penal chileno, en la historia se recoge la sesión del día 21 de junio del 2005, sesión 8 de la legislatura 353, donde se discute en general este proyecto. Y en esa discusión, el acusado Jaime Orpiz Butrón reclama paternidad en relación a la disposición penal de que se trata. Señala, llamarle la atención que el proyecto aparezca como una iniciativa del gobierno en circunstancias que tuvo su origen en esta moción parlamentaria del año 1999, a la cual hacíamos alusión. Se pregunta retóricamente en su intervención, cuando se presenta este proyecto de ley, merced a la inquietud de algunos diputados de la época, ¿cuándo se presenta? Y agrega, cuando en la iniciativa anterior sobre declaración de intereses, donde se discutió y abordó el tema, el Congreso rechazó la exigencia de una declaración patrimonial. La idea surgió a los pocos días en los autores de la moción, quienes consideramos indispensable por una cuestión de transparencia y probidad. Aquí habla en 2005 el acusado Jaime Orpiz, por una cuestión de transparencia y probidad, que el patrimonio se integrara como elemento esencial en la función pública. Indica, sin perjuicio de que el proyecto puede ser complementado, y cualquier complemento es bienvenido, creo que como legisladores no hemos sabido aquilatar, como legisladores, el valor que la sociedad atribuye hoy a la transparencia y la probidad. Y no estoy pensando, dice, en el Parlamento, quiero ser muy honesto, sino en las miles de personas que en sus distintos niveles ejercen la función pública en el país, donde le ha tocado constatar, no en el Parlamento, sino que en el resto de los funcionarios públicos,
en forma personal el aumento de patrimonio sin justificación de algunas de ellas. Y por eso le parece indispensable que quienes se desempeñen en dicho ámbito efectúen la declaración pertinente al inicio y término de sus cargos. Si eso se complementa, concluye con la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, en buena hora. Hay que avanzar en todo lo que se pueda en materia de transparencia y probidad. Jaime Orpiz, junio 2005. Dos elementos respecto de los cuales existe actualmente mayor sensibilidad. Termina su intervención diciendo: definitivamente debemos dedicarnos a analizar con calma y profundidad una agenda de probidad global que abarque las distintas aristas del asunto planteadas en la sociedad chilena. La vinculación entre la ley 20.088 y la norma de sanción, la norma de prohibición penal del artículo 241 bis, permite sostener con claridad que la expresión intereses que se busca precaver con las reglas de deber ser establecidas en el artículo 5A y 5B de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se refiere sin duda a intereses patrimoniales, se refiere sin duda a intereses de carácter económico y responde sin duda a la adecuada salvaguarda del principio de probidad. Bien jurídico, además, vulnerado específicamente por actos de corrupción. La vinculación económica que los dos acusados mantenían con Corpesca Sociedad Anónima, la principal empresa pesquera del país, la principal empresa pesquera de la región de Iquique. Lo prolongado en el tiempo en que se desarrolla esta vinculación de carácter económica. El impacto que estos beneficios económicos representan en las gestiones financieras y en las gestiones de producción de eventos, por ejemplo, en el caso de la acusada Marta Isasi, de los acusados, el desahogo que de alguna forma representa para Orpiz que estos beneficios económicos les permitan enfrentar y hacerse cargo de sus deudas sin recurrir en consecuencia a su sueldo, constituye un interés que sin duda conflictúa cualquier pretensión de neutralidad en el ejercicio de la función pública y, por el contrario, obligaba a relevarse ese interés, obligaba a revelarse el interés, obligaba a inhabilitarse y obligaba a no intervenir. Ninguna de esas obligaciones fueron cumplidas. Lo que queremos poner de manifiesto es que la infracción nuclear del deber funcionario está dado precisamente por este hecho, por el hecho de tener un interés, teniendo ese interés conflictúa con el ejercicio honesto y leal de la función parlamentaria, ese interés no es revelado, ese interés no lleva a inhabilitarse, ese interés los hace intervenir, vulnerando, en definitiva, el principio de probidad. El acusado Orpiz, el 2005, sostenía entonces en la discusión de este proyecto de ley que por una cuestión de transparencia y de probidad, el patrimonio se integra como elemento esencial de la función pública. El patrimonio, bien sabemos, está definido por activos y pasivos. Estos ingresos, estos beneficios económicos pagados por Corpesca son precisamente activos en el patrimonio de los acusados y, por lo tanto, media un interés patrimonial sostenido, no revelado y que no los inhibe de intervenir en la discusión de proyectos de ley que benefician y que incumben directamente a la gestión empresarial de Corpesca Sociedad Anónima. De sus propios dichos, hoy no se puede deshacer el acusado Orpiz, pese a que su conducta posterior terminó borrando con el codo lo que escribió con la mano en la discusión del proyecto de ley anotado.
Ortega y Gasset dice que los hombres no tienen naturaleza, los hombres tienen historia. La historia posterior del acusado, probada en este juicio, pone en evidencia que ese discurso de junio del año 2005 no es sino una lírica. Estas... Señoría. No entendí la última palabra. La historia posterior del acusado pone en evidencia que ese discurso no es sino una lírica, solo lírica. No entendía lírica. Señoría, entonces... ¿Quedamos hasta aquí? Muchas gracias. Ya. Siendo entonces, ya pasadas las 12:30, vamos a poner término a la audiencia del día de hoy y hacemos un receso esta vez hasta el día lunes a las 9 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana.